¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Vamos a hacer profesional. Buah, estoy muy blanco, cabrón. Se me ven ojeras, tío. Maquillaje. Se me ven ojeras. ¿Esto está grabando? Sí. Ahora sí. Todo esto lo colgarás, cabrón. ¡Vamos! El Lolo, mi chihuahua. Alright. Hala. A ver, Lolo, ¿a qué huele? Lolo, ¿a qué huele, Lolo? Huele Es una gata. Huele a rosquilla de policía neoyorquino. ¡Qué rico, ¡Qué rico! Ah, no, un besito. Buena. Mira aquí. Tienes que mirar aquí no mires, Ah, vale, si no queda muy feo. sí queda feísimo, ¿no? Yo no hago para esto, tío. Muy buenas vapeadores, no vapeadores, fumadores y exfumadores. Hoy tenemos un vídeo muy interesante. Nuevo capítulo de Aprendiz de Vapor. Vapor. Exacto. Aprendiz de Vapor. Y hoy acompañado por mi maestro vapeador, Julio, el canal, la gente. Saluda. Hola, ¿qué tal? Adelante con la intro. Que es perjudicial para la salud, amigos. un consciente vapeador frío del carajo. Y sí que hace frío. Sí que hace... Paquito por aquí. Bueno, chicos, ¿qué tienes aquí? A ver. Bueno, chicos, os traigo a Julio por primera vez en el canal porque eres un gran vapeador, entiende muchísimo y todos los consejos, todo lo que necesito de saber, cualquier cosita le digo, Julio, dime, recomiéndame, ¿qué hago? ¿A que sí? ¿Me ayudas o no me ayudas? Lo intento. Estás un poco cortado, ¿no? No. Madre mía, cuántas cositas tienes aquí. Madre mía, cuántas cositas tienes aquí. Vamos a empezar hablando de por qué te pasas al vapeo en su día. ¿Desde cuándo vapeas? Yo vapeo desde abril del 2013. Toma ya. Fumaba una cajetilla y media diarias. Ostras. Encima del tabaco caro, del Marlboro. Ostras. Y bueno, un día un amigo mío me vino con una Ego de una tienda de estas que abrieron un montón en Barcelona. Sí. Y me dijo, ves a probar. Fui a probar y desde que salí de ahí hasta el día de hoy no he probado ni un cigarro. Ni uno. Ni uno. ¿Y has A intentado? ver, miento. ¿Has intentado Lo alguna vez? he probado para ver el sabor, para ver si me recordaba algo y es que ¿Y si te daba no, asquete o no? me da mucho asco, tío. Un chasquete. Muy bien. Bueno, Julio, cuéntame. Entonces, ¿cuáles fueron tus primeros cacharretes? A ver, déjame pensar porque... Ya hace tiempo, ¿no? No es que haga tiempo, es que han pasado tantos. Hostia, esponjitis aguda. Agudísima. Empecé con una Ego. Después de la Ego, me compré un Provari. Después del Provari, un Semovar. Después del Semovar, conocí un colega que vapeaba en un iStick 30 vatios y el Semovar solo te daba 15. Sí. Y el Provari creo que eran 6,2 voltios o 6 voltios. Y dije, hostia, pues me voy a comprar un iStick, pero no el de 30, sino el de 60. Entonces, a raíz del de 60, empecé a dripear. Y me cogí un Royal Hunter Mini o un Velocity, uno de estos. ¿Y qué tal el dripeo? Y el dripeo me encantó. Me encantó, o sea, yo el tanque ni lo uso ya. Porque este vídeo es para eso. Probando el dripeo y mecánicos por primera vez. Exacto. Pero poco a poco. Experiencias. ¿Y cómo han llegado los mecánicos entonces? Entonces, después del iStick, Sí. 60, me compré un DNA 40, un Square. Y después del DNA 40, pues un DNA 200. Y hasta que dije, ¿qué me falta? Dije, me falta un ¿Qué es lo que me mecánico. falta? Me falta un mecánico. Entonces me compré un mecánico. Madre mía, lo que tenemos por aquí. Lo que tenemos por aquí preparado. ¿Y mecánico te gusta más? En este caso, mecánicos. A mí me gusta mucho más, pero ya te digo, son experiencias. Bueno, últimamente había un poquito por las redes, un poquito ahí de que si mecánicos no, porque explotan, porque no, el tema seguridad, que ahora hablaremos también en este vídeo, tema seguridad, recomendaciones él como usuario ya un poquito avanzado, siempre, creo que me decías, no fuera de cámara, siempre se aprende, siempre se aprende día a día, ¿no? Sí, lo que decíamos, mira, Bueno, cuéntame, ¿qué es para ti, qué se supone para ti un mecánico? Es una sensación, ¿vale? Te la voy a intentar describir para ver si la entiendes, porque yo explicándome soy muy malo, pero si Bueno, entiendo, tú explícame soy bueno. Tú explícame y después lo probaremos. Vale. Un mecánico, ¿vale? ¿Este cuál es? A ver, enseña. Este es un Indra de Negus. Es muy bonito, es Enseña también la brass. otra cámara. Que tenemos dos cámaras. Un poquito para aquí, más para lejos, más lejos. Sí, que no. Sí, ¿no? Como. Sí. Como todos. Kamehameha. Sí. Bueno, este es un Precioso, mecánico italiano de brass.
pintado a mano Muy y bonito. bueno, es muy bonito. Un mecánico, desde que tú pulsas, Sí, ¿vale? Toda la entrega de potencia va directa a la resistencia. va directo. Va Aquí directo. no hay electrónica de por medio, claro. Exacto, no hay electrónica por medio. Ajá. Y te da una zurra de la hostia desde el primer momento, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a los 6 segundos la potencia, o sea, el voltaje ya empieza a caer. De estos. Claro, esto Sí. a medida que pulsas va Sí. bajando el voltaje hasta que la pila se descarga y la tienes que volver a cargar, ¿vale? Ajá. Un electrónico, para mi punto de vista, Sí, sí, un punto de vista tarda ahí, X todo. segundos, 2 segundos, en dar esa zurra a la resistencia. Sí. ¿Vale? Y tú puedes tener pulsado el electrónico 10 segundos y esos 10 segundos te va a dar la misma potencia todo el rato. En cambio, en un mecánico no, porque ya te he dicho que cae el voltaje. ¿Es motivo eso como para que no te gusten los electrónicos y te gusten los mecánicos? Yo ya te digo, son experiencias. A mí me gustan más los mecánicos. Enséñame este también, que me interesa mucho. ¿Esto qué es esto? ¿Qué es Esto esto? Porque es lo último, tío. Esto, Darth Vader estaría muy orgulloso de esto. Madre mía, enséñalo también aquí. Cuidado. Esto ¿Qué es es un esto? mecánico con baterías en series. Lleva 2 baterías en serie. Ahí. ¿Se ve? Sí. Ya lo sé, se ve. Es de Dragon Mod, No, tanto no llegaremos, creo. que es una empresa canadiense que se le ocurra mucho. Sí, ahí. Ahí. Sí. Y es un mecánico que lleva, pues, 2 baterías. Oh my god. Va con un imán aquí para mejorar. Va con imán y lleva 2 circuito. baterías. Pones. ¿En qué diferencia este del otro? Este te da, o sea, sí, no lo hemos dicho. Un mecánico te da 4,2 voltios. Sí. Es una medida estándar. Sí, que es lo que tú me porque- recomendaste en su día también, que intentara conseguir eso con los electrónicos. Sí, Intenta a mí me conseguir, gustaba pegar 4,2 como voltios, recomendación, sí. lo pruebas. Aunque no es bien lo mismo en mecánicos. Porque ya si cambias de material a acero, cobre y tal, pues el voltaje ya te baja unas décimas. Sí. O sea, creo que es, por ejemplo, en acero no estás vapeando a 4,2 reales, a lo mejor a 3,8. Estos son 8,4 voltios. ¿Cuánto? 8,4 voltios. Dios mío. Luego los probamos, ¿eh? Hombre, no, pruébalo ahora mismo, a ver, pruébalo. A ver, O sea, vamos a ver. Esto lleva unas resistencias. No enfoca, tío. porque no salen tus focos, aquí no hay tanto dinero. No hay tanto dinero aquí, no hay presupuesto. Lleva unas Alien. ¿Sí? No, lleva unas Fused. Sí, que no ¿esos sé, son Fused? macho, sí. ¿Ves? Ujú. De 0,40. A ver, De 0,40, que en teoría ¿es mucho o es poco? 0,40 es lo que se recomienda en mecánicos. 0,40. Sí. Pero ahora te voy a demostrar cómo yo poniendo estas resistencias Sí. en un mecánico de una pila no Sí. tiran, ¿vale? Ahora vamos a darle chicha a esto. A ver, Este liquidín, ¿qué más? Dejadio, ¿sabes? Dejario. ¿Cuál es? Por cierto, ¿cuál es? El El Heaven Secret de, Seven de Secret Drops. Drops. Me ha gustado. Muy tío. rico, la he probado por Hostia. primera vez y dice ¡ah! A ver, vamos a hacer una primera pulsación en frío. A ver, ¿Estás seguro? cuidado, ¡Ay, mía! Mira cómo responde. A ver, al momento, Al momento lía aquí una que te cagas. Al momento. ¿Quieres que le dé una evaporada? Venga, Dale tú, dale tú. ¿yo? No, ¿en serio? Va. Bueno, probando por primera vez. Por primera vez probando. Preparado. ¿Salgo de Vamos, cámara? ¿no? vamos. ¿Eh? Vamos. ¿Qué es esto? ¿Qué te ha parecido? ¡Ay! ¡Qué rico! A ver, dale otra, que has tosido, Sabor. que tenías ahí A mal ver. puesto eso. ¿Lo notas caliente el vapor? Sí. Sí, pero o sea, genial. Madre mía, Julio. Yo no lo noto caliente, debo estar acostumbrado, tío. Está normal, no, está normal, o sea, no, ¿Sí? no está ¿Qué te ha frío, está parecido? normal. ¿Qué sabor? Y, o sea, El sabor y aún me queda, aumenta, ¿eh? aún me queda el sabor en la boca Te y lo arrastra, ¿no? A ver, Cuéntame, recomiendan sí, 0,30 o 0,40 por el tema este de los amperios de la batería, de la ley de Ohm y de eso, ¿vale? Panzer Coils. Entonces, yo aquí tengo que decir algo, tío. Cuéntame. O sea, yo sí le pongo una 0,30. Vamos, que no me queme. no te llamas, Una 0,30. No, 0,40, esta es 0,40. Esto es un 0,40. ¿Y ahora qué vas a poner? La voy a poner en un
Mecánico de una batería, Sí. ¿vale? Voy a mostrar que una 0.40 no tira. Hola. Ni comparación, hombre, ni comparación. ¿Vale? No tira. Vamos a darle una No tira, bajada, a esto ver no qué tira, pasa. esto es como. Y la batería está cargada. Sí. Es que en cámara parece que sí, pero no tira. No, o no, sea, no, no, mira, no, no. Mira, ya veis que. no tira. No tira. ¿Esto por qué es? ¿Por qué? Por la masa de la coil. La masa de la coil. La Es que masa hay de muchas la cosas que coil. me están sonando. La masa También de hay la gente coil. que está empezando a Tú, pegar que le suena esto raro. Esta coil en concreto de 0.40 tiene tanto hilo, como podéis ver, tiene tantas vueltas, tiene 9 vueltas, que esto estresa la batería que da gusto. Sí. Pues, o sea, si yo le tengo que pegar calos de 10 segundos, Joder, casi tienes que quedarte o ahí más, esperando para sí. conseguir algo. Para empezar, que se calienta el pulsador, No has recomendado. la batería se baja súper rápido, no es bueno. Ahora bien, la ponemos aquí, como antes. El mismo, volvemos. Y. Placa. Lo que os vengo a decir es que la masa de la coil, o sea, no todo es la ley de Ohm, señores, no todo es la ley de Ohm. La masa de la coil hace mucho. Tú no puedes poner una 0.40 en una 4,2 voltios si tiene muchas vueltas de estas, si tiene mucha masa. Ajá. Estas son unas Alien de 5 vueltas que me dan 0.12 y lo mismo. Hombre. Me da una zurra que da Claro. gusto. Entonces es importante saber todo, ¿no? Saber todo. Por cierto, la ley de Ohm que me has dicho, Sí, ¿lo guardamos para otro vídeo? sí. Lo guardamos para otro vídeo. Bueno, Julio, antes de hablar del tema seguridad, vamos a probarlo. Dame a probar esto, dame a probarlo. ¿Qué quieres probar? ¿Con qué liquidín? ¿Ese cuál es? Big Chip Bottle. Me lo compré ayer. ¿Ayer Fresa mismo? con nata y galleta. Por cierto, recomendado, ¿no? 120 Mililitros. Y sale bien de precio. A mí me ha gustado mucho, tío. La verdad, y no me enguarra las resistencias. Ujú. Llevo desde las 6 de ayer. O sea, llevo unas 24 horas no vapeando porque si no, a lo mejor no estaría aquí, ¿sabes? Están limpios. Está limpio, ¿no? Puedes verlo. Vale. Quiero que tú cojas, A ver, lo dripees como si fuera tuyo, ¿vale? a mí me da un poco miedo esto. No. ¿Ya en el líquido no? ¿Te da miedo? Bueno, a ver si me explota. Cuidado. A ver. Pon líquido. A ver, el líquido. ¡Vamos! ¡Ay, ay! ¡Tío! Es broma, no explota. Seguridad a tope. A ver, yo ya le he puesto líquido, pero A ver, puedes pues ya echarle, tiene líquido, pinta a ver. las resistencias un poquito, Oye. ¿ves? Eso. Se pinta resistencia. Pero hay que poner Ahí, mucho ahí. líquido. ¿Cuánto líquido hay que Sí. ponerle? Así está bien. Un poquito, ¿no? Sí. Y ahora, Pulsa y dale alegría a esto. ¿cómo? Es como. A él. Si lo quieres coger en modo americano, cool, ¿Cómo es more americano? así. A ver. Bueno, voy a coger aquí el papel. Pam. Vale. Vale, ahora pones esto que se encaje bien. Porque a lo mejor si lo pones así, Lo que he visto te también. pajareas, a lo mejor te hace un corto. Lo que he visto también que Porque te recomiendan que tocan los puestos. agujeros estén. ¿Cómo tienen que estar los agujeros? Ah, en este enfrentados caso? a las resistencias. Los para agujeros para el tema del aire. Vale. O sea, los agujeros tienen que estar, en este Enfrentados caso, a las resistencias. así, ¿no? Muy bien, ya le Vale. puedes dar zurra. Ah, pulmón, como Ojo. si no hubiera un mañana. Tan. ¿Qué? ¿Te mola o qué? ¡Wow! Vaya vaporadas, tío. Qué denso. Me lo quiero mucho, pero ni comparación, ¿eh? A ver. Me lo quiero mucho. A ver. Dale. Hace años ¿A que no cuánto te está? preguntan qué, ¿A tío. cuánto está este? Está A 40 vatios. a 40, pero da 4,2. Sí. Puedes subirlo un poco si quieres, pero bueno. 65. Tú- Lo bajo a 60. Yo le he dado a esto y tú le das al Alien. Al Alien con el TFV8 Baby. A ver, dale. Hombre, Hombre, se acaba Vaporation, ¿eh? no está mal, ¿eh? ¿Y cómo notabas el vapor? ¿Caliente no? Está bien, lo que no lo noto, tío. Estamos liando una aquí en casa. Que no me da la misma sensación, tío. No la misma sensación. Bueno. Es inexplicable, espera. Ya de como siempre, opiniones. Este canal, que no quiero que me tachen de nada, este canal es para saber opiniones de todo el mundo y aprender, simplemente aprender. Pero a ver, Julio, me está diciendo que si tú te tienes que llevar esto siempre, te tienes que llevar baterías, te tienes que llevar, o sea, no sé, lo veo como muy
muy molesto, ¿no? Tener que llevar esto siempre y no sé si se mea o no esto. Nah, esto no se mea nada. Vale, es que lo típico, es que se mea. Hombre, siempre llevo un poco de papel higiénico Kleenex en el bolsillo porque es un gran amigo del vapeador. Pues sí, seguro que todos lo sabéis. Vale, ¿qué otra opción tengo si no, que en este caso quiero una sensación parecida? Pues no tener que llevar todos estos trastos, todo. Vale, un bottom feeder. Bottom feeder. Sí. ¿Qué es? Bottom feeder es un mecánico que tú le pones liquidina aquí en la botellita, Sí. apretas, sale por el pin de abajo, ¿Sí? se te llena el algodoncito de líquido y vapeas. Sería parecido, ¿no? Esto. Sí, a ver, todos son experiencias. ¿Es lo mismo? No, pero es cómodo, de la hostia. Hombre. Es lo que te digo, tú sales de casa, te llevas esto, una batería debidamente protegida en su fundita en el bolsillo y te ahorras llevarte el botaco este. Es comodidad. Es otra opción, ¿no? Sí. Bottom feeder. Y lo más importante para mí cuando voy pues de noche, salgo un poco y tal, que es que no tengo que estar ahí con el líquido. Claro, si sales de fiesta a tomar Claro, algo, tío. tener que ir con todo el líquido Claro, ahí. con esto hacer así, le das Y es pequeño, cómodo, aparte, muy bien. Y aparecemos al amigo Félix. Esperemos al amigo Félix que lía unas. A fumigar se ha dicho. Está bien, y Hombre. no pesa nada, te cabe en el bolsillo. Es enano, es que es enano, o sea, ¿cómo lo podríamos comparar? Pon una batería al lado. A ver, Una 18650. sí. Vamos con el tema seguridad. Julio, tema seguridad importantísimo. Recomendaciones. Cuéntame. Seguridad desde el primer minuto. Que la seguridad se convierta en algo que haces por instinto ya. O sea, yo cuando tengo que cambiar la batería a un mecánico, bloqueo el botón, desenrosco, saco la batería, lo primero que hago es ¿Qué mirar baterías que están? una Sony VTC5A 18650 con su fundita. Que ahora explicaré para qué es. Lo primero que hago es que cuando saco esto es mirar que en la mesa no haya algo que pueda hacer contacto. Lo pongo en la mesa y si tengo una funda al lado lo pongo en la funda y ya cambio la pila. Ajá. Yo ya sé que están bien, pero le hago un ojo así siempre. Mirar que esté ¿Cómo todo tienen que correcto. estar? Pues mira, tienen que estar que no tengan ni un rasguño que se vea lo que es la parte esta de metal, ¿vale? Para que no haga cortocircuito. Y que no tenga ningún golpe, que estén bien, o sea, que estén como cuando las compras el primer día. Y ya, pones esto. Sí. En este caso da igual que el positivo esté arriba o el... A ver, yo pongo en este mod, lo pongo para abajo porque en el pulsador tiene unos orificios que en el caso de que venteara, los gases saldrían por aquí y esto ayudaría a que no hubiera una deflagración. O sea, ¿no? es superimportante Como se también el tema diga de eso. ventilación. Sí. Una batería siempre te va a ventear por el positivo, siempre. Entonces, yo siempre lo pongo donde haya los agujeritos de ventilación. Por ejemplo, aquí las tengo las dos con el positivo arriba. Sí. La de abajo sacaría los gases por estos agujeritos y la de arriba sacaría los gases por unos agujeritos que hay aquí arriba. Pero bueno, ahora para sacar esto. Entonces, ya también eso. recomendar estuchitos, Fundas, ¿no? También. estuches. Estuchitos. Estuches. Fundas. Fundas que valen 5 céntimos. 5 céntimos. Vale, poquísimo. Algunas tiendas Vale, hasta las regalan. Sí, sí, vale poquísimo, porque bueno, es una funda de silicona, no tiene mucho más. Nunca sueltas en el bolsillo, porque si te hace contacto con monedas o con llaves, eso se calienta y pues puedes tener un disgusto. Menos mal que este vídeo tengo para verlo muchas veces porque me has dado muchísima información y iré apuntando. Falta una cosa muy importante. Pero bueno, eso ya es que es de serio, o sea, es que eso lo tendríais que saber. Cuéntame. El pin, este de abajo, que esté sobresalido. A ver que yo vea el pin. A ver, enséñame lo que El pin de cobre. El pin de cobre tiene que estar salido porque si no... ¡Bum! Corto. Pin, batería, manipular bien, cuidado con llaves, cuidado con cosas electrónicas, típicos mandos de parking, ¿pasa algo?
Es que Mejor si no. las llevas, Mejor si las no. llevas en fundas, Vale. a ver, yo te digo una cosa, yo cuando voy con mi chaqueta y tal, yo tengo un bolsillo destinado al mod, un bolsillo destinado a las baterías y un bolsillo destinado a una botellita de líquido. Creo que lo que tú decías, creo que no está de más, es como ya automático de la manipulación, Sí, en mirar, sí. antes de ponerlo, pues te echas un vistazo así rápido, tiqui, 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 y no pasa nada. Exacto. Y no pasa nada. Y si veis que la batería, porque muchas veces de sacarlas del cargador con la uña se te pueden pelar, oye, pues os compráis unas funditas que las ponéis, le dais con el secador y se os quedan nuevas y las tenéis protegidísimas. Vale. Secador también importante. Creo que en algún vídeo también lo haremos, aunque mucha gente lo ha hecho. Bueno, yo creo que también en este canal, como recomendación, tiene que estar ese vídeo de cómo cambiar las, Toda seguridad es las buena. fundas. Que también vale nada, céntimos. Las funditas valen céntimos. Incluso hay algunas que son divertidas con el Superman y todo esto, ¿no? Bueno, Julio, yo te agradezco mucho que hayas pasado por el canal. Aquí veis Cuando quieras. un tapete. ¿Lo veis ahí? ¿Veis un tapete que es tuyo? También me lo has traído. Esto vale, Súper importante, me esto dices, va ¿no? superbién. Porque Esto va si se te superbién. cae, rebota, no pasa nada. Si está se te manipulando, cae, pues no que pasa nada. no se rompe nada. Muy bien. Si se te cae un poco de líquido, te lo absorbe. No sé. Julio, muchas gracias De por nada, pasar tío, por tío. el canal al almacén del vapeo. Y gracias por tus consejos. También aprovecho por aquí a decirte gracias por los consejos, gracias por ser buen amigo y eres un tío increíble. Familia, si os ha gustado el vídeo, no olvides darle un like, suscribirte si aún no lo has hecho, que tenemos muchas cosas importantes por aquí, por ahí. Ahora lo veréis. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Que ¡Adiós! vaya bien.